Siglo XIX y XX. Surgimiento del movimiento pedagógico. La pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX. Cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. La colaboración amistosa entre maestro y alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, son ideales que propuso la pedagogía moderna. La faceta moderna de la pedagogía nació en el siglo XIX y revolucionó los conceptos educativos. Incorporó a la mujer a las labores educativas y estableció la idea de que el aprendizaje podía darse a través de la colaboración amistosa del alumno y el profesor. Proponía una enseñanza, un entorno al aire libre, que avanzara al ritmo propio del alumno y no del profesor. Grandes pedagogos. Las grandes figuras de educadores que brillan en el siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX por las doctrinas del humanitarismo, concibió la educación elemental como instrumento de reforma social, universal y popular. Pedagogía idealista, primera mitad del siglo XIX. La filosofía idealista ha ejercido gran influencia en la teoría y práctica pedagógica. Los idealistas consideraban que el principal fin de la educación debe ser la búsqueda de las ideas verdaderas. También creen que otro fin importante debe ser el desarrollo del carácter, ya que la búsqueda de la verdad requiere disciplina y fortaleza de carácter. Gottlieb Fichte, Friedrich Daniel Ernst, Johann Wolfgang, Juan Federico Herbart y Friedrich Froben. Pedagogía positivista, segunda mitad del siglo XIX. Puso énfasis en los hechos demostrables, en la realidad empírica. El alumno debe conocer esos hechos, esa realidad que existe fuera de sí mismo, de modo objetivo, y el docente está obligado a ofrecerles la posibilidad de acceder a esos conocimientos a través de su razón y sus sentidos, ayudados por las estrategias metodológicas científicas. Herbert Spencer. Pedagogía del siglo XX. La pedagogía del siglo XX circunda diversas disciplinas auxiliares, entre las que destacan la historia, las neurociencias, la biología, la psicología, la sociología, la antropología y la ética. Sin embargo, tenemos que mencionar que también se apoya en otras, como por ejemplo, la informática, la literatura y el derecho. Podemos decir que la pedagogía se interrelaciona con distintas áreas del conocimiento humano, pues debe adaptarse a las distintas sociedades. Características de la educación en el siglo XX. Durante el siglo XX, la educación experimentó importantes cambios y transformaciones en todo el mundo. Algunas de las características más destacadas incluyen: masificación de la educación. Se produjo una expansión masiva del sistema educativo en todo el mundo. Se estableció la educación obligatoria y gratuita para todos los niños y jóvenes. Aparición de nuevas tecnologías. Se produjo una rápida evolución tecnológica que transformó la educación. La creación de nuevos recursos educativos y la enseñanza a distancia. El aumento de la diversidad cultural. Se produjo un aumento de la diversidad cultural en las sociedades. Esto llevó a la necesidad de promover la educación intercultural y la valoración de la diversidad. Cambios en los métodos de enseñanza. Desde el modelo tradicional centrado en el maestro hasta modelos más centrados en el estudiante y en el aprendizaje activo y participativo. Nuevas teorías y enfoques educativos. Surgieron nuevas teorías y enfoques educativos, como el constructivismo, el aprendizaje cooperativo y el enfoque por competencias.
Internacionalización de la educación. Se produjo un aumento de la cooperación internacional en educación con la creación de organizaciones y programas internacionales. Pedagogos del siglo XX. La transformación y el avance de la pedagogía en el siglo XX fue enorme, pues la contribución que se hicieron tuvieron un mayor apego a la investigación científica que a las creencias de las personas. Al hablar de pedagogos no solo nos referimos a su obra, sino a las pedagogías del siglo XX, que surgieron con ellas y ellos, y que terminarían por convertirse en la base de la pedagogía del siglo XXI. Dewey, Anton Makarenko, Jean Piaget, Lev Semiovich Vygotsky, Burrus, Frederick Skinner, Celestin Freinet, Ovide de Crowley. Ovide de Crowley nació en Bélgica en el año 1871 y murió en 1932. Al igual que Montessori, primeramente se abocó al campo de la medicina y la psicología, más tarde en el área de la educación y la pedagogía. En 1907 fundó École de Hermitage en